Buenos amigos, Henry Ebrard tiene un amplio menú de temas económicos que comentar en el día de hoy. Así que le dejo con nuestro editor económico en su esperada sección de economía. Así que adelante, don Henry. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Precisamente, Manuel, muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos de Propuesta de la Noche. Yo soy Henri Ebrard y vamos a revisar lo que acontece en el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global, en este puro inicio de un año 2022 que se supone va a ser un poco más normal en su desarrollo que el año 2021, pero como el año tiene 365 días, falta todavía mucho para ver los acontecimientos en desarrollo. Antes de comentar los principales indicadores y, por supuesto, comentar sobre el alto nivel de optimismo que están mostrando tanto el presidente de la República como los principales funcionarios del equipo económico del gobierno, permíteme mandar saludos muy especiales a la gente que nos ha reportado su sintonía en el Parque Mirador Sur. Mucha gente está viendo el programa, eso nos obliga y nos compromete a seguir tratando de hacerlo mejor cada día. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos que ver los principales indicadores, empezando por el que más preocupa al gobernador del Banco Central, el barril de petróleo. Y efectivamente en el día de hoy el barril de petróleo mostró mucha fortaleza, inclusive logró superar los $78 por barril y finalmente retrocedió en la parte final del día de hoy para cerrar finalmente en $77.21, pero ya pasó otro nivel que es el de los 77 centavos, subiendo entonces en el día de hoy 22 centavos, pero gran parte del día se cotizó por encima de los $78. Eso va a poner de nuevo mucha presión para el cálculo de los precios de los combustibles el próximo viernes. Mantener la congelación con esos niveles de precio probablemente va a superar esta vez los 200 millones de pesos, por lo que de mantenerse esos precios es posible que veamos una combinación de congelación parcial y quizás el aumento de algunos de los combustibles. En cuanto al oro, que también se había disparado en el día de hoy, terminó finalmente con una ligera baja de $4.70, pero se mantiene arriba de 1.800, en $1.809 la onza. Lo que sí no sufre discusión es la tendencia del dólar en el mercado local. Mientras ayer había subido 10 centavos en un solo día, en el día de hoy, miércoles, vuelve a subir, esta vez 9 centavos, y con eso se encuentra en 57 pesos con 71 centavos. Quiere decir que desde el inicio del año, que lo mismo decía, desde el inicio de esta semana, ya va subiendo 17 centavos. Importante recordar que cerramos el año 2021 en 57 pesos con 54 centavos, que fue inferior al 58 pesos con 32 centavos, con lo cual se había cerrado el año 2020. Definitivamente el 2022 va a ser diferente al 2021 en la parte de la divisa estadounidense, mientras vimos durante la mayor parte del año, los prácticamente 10 meses del año, una tendencia a la baja. Este año, pues definitivamente la tendencia será otra, y así empezó por lo que va del año, pues repetimos, un alza de 17 centavos. Cierto que todavía, si nos comparamos con la cotización de hace un año atrás, estamos hablando que todavía se cotiza
el dólar 60 centavos por debajo de hace exactamente un año atrás, lo cual quiere decir que ya la revaluación del peso ha ido bajando, y ahora se encuentra en apenas 1.03%. De hecho, esta cotización del cierre de hoy, 57 pesos con 71 centavos, es la cotización más alta desde el 10 de marzo del año pasado. Lo más probable que siga esta tendencia. Bueno, ayer hubo una nueva rueda de prensa importante en el Palacio Presidencial. De hecho, pudimos aprovechar esas excelentes facilidades del portal de noticia propuestadigital.com para darle seguimiento a esa rueda de prensa, donde con motivos sobrados, obviamente, el presidente de la República, el ministro de Economía y el ministro de Trabajo y el director general de Presupuesto, Rijo, compartieron con el presidente de la República una serie de muy buenas noticias de la economía dominicana al cierre, confirmando lo que la semana anterior había anunciado el gobernador del Banco Central, en el sentido de que estamos cerrando el año 2021 con un crecimiento que va a superar ligeramente el 12%. Tenemos que esperar un par de semanas, 2 a 3 semanas, para tener ya las primeras estimaciones parciales del cierre del 2021, pero sin ninguna hay que compartir este optimismo, que es un optimismo mirando en el retrovisor, que efectivamente el año 2021 fue mucho mejor de lo que se esperaba. Hay grandes expectativas para el 2022, por eso es bueno arrancar mismo. Ahora bien, no hay que dejar de ver dos amenazas para la economía dominicana. Una es con la inflación, vimos los precios del petróleo, y la otra es la amplia ola de expansión del virus Omicron, del COVID-19, que pudiese estar impactando algunos sectores de la economía y más especialmente el sector del turismo. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Te invito a que me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y por supuesto la cita con todos ustedes para este viernes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Gracias, Henry Obrar, por este comentario económico. Bueno, Barriuso, hoy ponen los Santos Reyes, según la tradición dominicana, pero mañana no es día festivo. Ese día festivo, el jueves, se traslada para el lunes, está aclarando el Ministerio de Trabajo. Es decir, que un fin de semana largo. Esta noche ponen los Santos Reyes, amanecer mañana, pero mañana no es día laborable, y ese día de los Santos Reyes se traslada hacia el lunes, que el lunes no es laborable. Bueno, Barriuso, en el día de hoy, tanto el Colegio Médico como médicos especialistas, presidente de Academia Médica Especializada, están refiriéndose a este repunte del COVID-19 en la República Dominicana, y en su generalidad no están de acuerdo con la decisión tomada por el presidente de la República de descartar tomar medidas de confinamiento para enfrentar este brote. Tanto el Colegio Médico como las sociedades de neumología, de infectología y no recuerdo cuál otra, están recomendando que sí se tomen medidas que eviten la aglomeración de personas. Dice que el Colegio Médico Dominicano y al menos 3 academias especializadas de la salud cuestionaron la decisión del gobierno de descartar endurecer
las medidas de confinamiento a causa del incremento de los contagios. Los especialistas consultados en torno a esta quinta ola de contagio, que es predominantemente el Omicron y el Delta, lo atribuyen a que coincidió con una elevada incidencia del virus de la influenza. Y es que los síntomas de la variante Omicron, actualmente altamente contagiosa, y lo de la influenza son tan parecidos que podrían estar llevando a muchas personas a confundir una enfermedad con otra. Ante esta realidad, los salubristas recomiendan a la población no incurrir en autodiagnóstico y demandan del gobierno aumentar el número de pruebas COVID, además de reconsiderar su posición y endurecer las medidas para frenar el acelerado aumento de contagios, donde solo en el día de hoy, como ya comentamos, se reportaron 5.210 casos, en adición a los 3.700 que se reportaron en el día de ayer. De manera puntual, sugieren limitar actividades multitudinarias, retomar el teletrabajo, restringir las aglomeraciones concomitantemente con la vigilancia del cumplimiento de medidas sanitarias como el uso constante de mascarilla. Estas recomendaciones las hacen por separado los presidentes del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, de la Sociedad Dominicana de Infectología, Clevi Pérez, y el epidemiólogo Carlos Félix, consultado sobre la situación sanitaria actual. El gobierno lo que está diciendo para justificar el no recurrir a nuevas medidas de confinamiento es que la variante Omicron, que parece ser la predominante en estos momentos en la República Dominicana, no es tan letal. Que si bien, de acuerdo a lo explicado en el día de ayer por el presidente de la República, que si bien es muy contagiosa, no es tan letal como como han sido las anteriores que han tenido presencia en la República Dominicana. Pero no hay que olvidar que las propias autoridades sanitarias están reconociendo que son dos las variantes que tienen presencia en el país. Por un lado está Delta, que no es tan poco letal como el caso de Omicron, pero de toda manera, yo creo que las autoridades deberían, si no bien adoptar medidas de confinamiento, sí ser un poco más proactiva, evitando aglomeraciones, sobre todo en estadios olímpicos, en estadios deportivos de personas, porque evidentemente que el país está viviendo un brote sin precedentes. Bueno, evidentemente que los médicos como profesionales en su materia están sugiriendo una serie de medidas que son factibles, porque no están tratando de sensacionalizar ni alarmar a nadie, sencillamente tomar ciertas precauciones. Y como tú dijiste y subrayas, el tema de las actividades masivas, eso ya tienen que ir corrigiendo cosas de esta naturaleza. Lo cierto es que a mi manera de ver que ha habido como un descuido. Yo insisto en esto porque de pronto, no simplemente que aumentaron los casos de COVID, es que cayó el control sanitario en el país, porque el hecho de que resurja con tanta fuerza la influenza y otras variedades gripales, conjuntamente con el tema de COVID, ya sea Omicron o cual fuere, es que ha habido un descuido en el tema del control sanitario del país. Y más con estos cambios de clima, que aunque uno no lo percibe así tan sensiblemente, pero todo esto que hay una brisita, que va a la brisa, que viene un calor, que sale el sol, que no sale el sol, todo eso nos deja un poco más vulnerables. Entonces los gobiernos tienen que tener en cuenta muchos factores, no simplemente dejar las cosas así porque sí. Bueno, el otro tema es que la semana entrante está pautado la reapertura de la docencia presencial. Y hoy el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, el señor Hidalgo, está diciendo que sería, lo dice a sí mismo, sería una locura reabrir la docencia presencial en las presentes condiciones sanitarias. Y hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, revela que tanto su cartera como el Ministerio de Educación están evaluando la situación para ver qué medida tomar
con relación a la docencia. Hoy se conoce que Puerto Rico, que igualmente tenía pautado reanudar la docencia a partir de la próxima semana, Puerto Rico ha postergado por 2 semanas la reanudación de la docencia. Y volviendo a citar al doctor Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, él estaba señalando de que si en estos momentos, cuando tenemos la docencia suspendida por efecto de las vacaciones de Navidad, se están presentando altos números de contagios en niños, ¿qué nos sucedería si en las actuales condiciones sanitarias se reanuda la docencia presencial en las escuelas? Él dice que este virus, al parecer, tiene una predilección por los niños muy diferente a la de las otras variantes, que no fueron tan impactantes en niños y menores de edad como está ocurriendo en el día de hoy. Igualmente, otra cosa que dice el ministro de Salud Pública es que la celebración en el país de la Serie del Caribe, que está pautada para celebrarse este año en la República Dominicana, va a depender del comportamiento de la pandemia. Porque si tenemos la misma situación que se está registrando actualmente, entonces dice él que no sería posible la celebración de la Serie del Caribe. Lo cierto es que ahora tenemos una serie final de béisbol precisamente en un momento de alto pico de la pandemia. Bueno, ciertamente todo esto está en la ruta de las decisiones del Ministerio de Salud Pública, porque tanto el tema de la concentración de personas en las aulas, de los alumnos, del profesorado y más los adolescentes y niños que tenemos que tienen comportamientos muy diferentes ya a los adultos, etcétera, etcétera, que hay situaciones que es más difícil controlar. Lo que evidencia la sugerencia de los peritos es que ciertamente hay que tomar control. Y volvemos a lo mismo, el tema de las concentraciones masivas. El tema tú dijiste ayer de las mascarillas y volver el tema a la limpieza permanente de nuestras manos. Eso hay que estar en eso con mucho más fe en estas circunstancias y ya no fiarse tanto, porque obviamente que hay unas situaciones sanitarias que no son las más ideales para cualquiera de nosotros. Bueno, el gobierno sigue enfrentando la situación sanitaria. Yo diría que en estos últimos, bueno, durante todo el año 2021 el gobierno estuvo haciendo gala de manejar recursos, de tener disponibilidad de recursos para enfrentar la situación que fuese, incluso registrando superávit en las proyecciones fiscales que se hicieron a principios de años. Y estamos hablando de que el país, por ejemplo, ha tenido un crecimiento económico realmente sorprendente, que en un caso de éxito lo definen agencias calificadoras de riesgo e igualmente organismos internacionales multilaterales. Pero justamente en la tarde de hoy, el Senado de la República acaba de aprobar otro empréstito por la suma de 300 millones de dólares precisamente para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Esta nota que publica en su portal Diario Libre dice que 14 de 17 senadores que conformaron el quórum en el Senado de la República aprobaron este miércoles en única lectura un préstamo por 300 millones de dólares para el financiamiento del programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. Yo creí que esta situación estaba superada al día de hoy, pero lo que dice esta justificación de este empréstito es que todavía tenemos una emergencia sanitaria. Lógicamente, se han reanudado los casos de COVID. Dice que la pieza que ahora va al Poder Ejecutivo, porque ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados de forma exitosa, este contrato fue suscrito por el Poder Ejecutivo el 16 de marzo del 2021 con la Corporación Andina de Fomento, CAIP, una dependencia del Banco Mundial, y establece que el gobierno puede usar el dinero prestado en cualesquiera de las apropiaciones presupuestarias del prestatario consignada
como gasto de presupuesto general del Estado, con la salvedad de que sean específicamente para los impactos generados por la pandemia del COVID-19. Eso lo que lo aprobó hoy el Senado de la República, ya había sido sancionado favorablemente por la Cámara de Diputados, pero son 300 millones de dólares que entran a las arcas del Estado para afrontar el tema de la pandemia. Bueno, se está hablando de una cuarta dosis. Parte de esos recursos podrían utilizarse para comprar vacunas y para suplir igualmente medicamentos a los centros hospitalarios que atienden a los pacientes infectados. Es decir, eso es lo que yo entiendo, pero vuelvo y te repito que seguimos con este festival de endeudamiento, Barrios. Bueno, fíjate, tú acabas de informar que se trata de un préstamo que fue prácticamente aprobado en marzo de 2021, casi a un año ya estamos de eso. Y evidentemente que debe haber como algunos préstamos por allí engavetados o guardados para fines de emergencia y que aparentemente ya están todos negociados, así que no nos sorprenda que en cualquier momento aparezcan otros. Me olvidaba hace un momentito cuando tratamos el tema de los COVID, salud pública y cosas de estas, que uno no sabe realmente yo por lo menos no sé cuántas pruebas hicieron hoy para tener el resultado de 5.000 o tantas mil. ¿Cuántas pruebas se están haciendo? Yo casi no le he puesto mucha atención a esto para así ver más o menos el ritmo de la situación. Sí. El dato de la información. Se hizo una cantidad bastante alta, sí, esa es la verdad. Ya. Para uno ver la proporción, porque a veces uno se escandaliza cuando ve el dato, bueno. Bien. Sí. Mira, otro tema interesante es de que justamente en el día de hoy se cumple aquel ultimátum de 3 meses que el Consejo Nacional de Migración otorgó a las empresas nacionales para que se ajustasen a la ley de migración en cuanto a la contratación de su personal. Se referían concretamente a aquel famoso 80-20. Es un 80-20 que nunca se ha cumplido en la República Dominicana, pero que en aquella ocasión, en una sesión del Consejo que fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, se tomaron algunas medidas y una de las medidas fue que se le daba un plazo de 3 meses a todas las empresas para que cumpliesen con la ley que establece que el 80% del personal sea de origen nacional y solo un 20% de origen extranjero, con la salvedad de que ese 20% deben ser extranjeros documentados, debidamente regularizados. Cuando se dispuso aquella medida, inmediatamente surgió la voz de alarma entre los empresarios del sector de la construcción y del sector agropecuario, que son las dos actividades productivas que mayor número de mano de obra extranjera utilizan, particularmente inmigrantes haitianos indocumentados. Y entonces el gobierno decidió iniciar un proceso de diálogo con representantes de estos sectores y de ahí surgió lo que se llamó un plan de registro de indocumentados en la República Dominicana. Se acordó aquella vez, no sé si tú recuerdas, la apertura de alrededor de 18 oficinas en diferentes puntos del país, particularmente en la frontera, que incluso se anunció públicamente de que se aperturaban estas oficinas para que esos extranjeros indocumentados se registrasen. No se trataba de un proceso de regularización de su situación migratoria, sino de un registro, de un simple registro, para que tuviese un documento donde se le identificase y entonces esa persona pudiese permanecer en el país prestando labores en esas dos áreas o en otras áreas que demandan el uso de esta mano de obra. Lo que habría que ver es hasta qué punto, porque dice el viceministro de Cuestiones Migratorias del Ministerio de Interior y Policía, por aquí tengo el nombre, Juan Manuel, no recuerdo el apellido, dice que ahora corresponde a la Dirección General de Migración cumplir con ese ultimátum que dio el ministerio, que dio el Consejo Nacional de Migración. Es decir, que la Dirección General de Migración debe ahora fiscalizar cada una de estas empresas para ver
si están cumpliendo con esa contratación del 80-20. Bueno, esas son medidas del gobierno que realmente son valederas, que tienen su importancia. Y esto del 80-20, yo no sé hasta dónde se podrá cumplir, eso sería lo ideal, porque ya tú dijiste dos sectores bastante sensibles con esto, que es el de la construcción y sector agropecuario, porque hay muchas tareas que por más que no quisiera, el dominicano no está participando. Entonces ese hueco, ¿quién lo cubre? Por eso esa conversación, ese diálogo entre sector de la agropecuaria y sector de la construcción con el gobierno, con otras autoridades, es perfectamente realizable y es ideal que se produzca. Bueno, finalmente la Cámara de Diputados inició hoy la lectura del nuevo proyecto de ley de Código Penal. Lo inició en el día de hoy, después de salvar algunos escollos que se presentaron cuando el presidente de la Cámara de Diputados decidió que este proyecto se sometiera a votación sin darle lectura. Algunos diputados advirtieron de que violentar este procedimiento provocaría que en caso de que este Código Penal sea aprobado, entonces si se recorría al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional lo declarase entonces inconstitucional. Y por esa razón, finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados accedió a que se procediera a la lectura de los 400 y pico de artículos que tiene el Código Penal y el proyecto seguirá conociéndose en el día de mañana. Ya para el día de mañana es posible que se concluya su lectura y entonces se someta a votación. Pero esa es la situación que hay con el Código Penal. Hoy se inició la lectura, es posible que se concluya mañana, pero habrá que ver si finalmente este proyecto de ley terminaría siendo conocido en la presente legislatura, Barrios. Bueno, parece que tienen esa idea de que se apruebe en esta legislatura y ya ayer pues nos sorprendieron a todos con lo que Pacheco dijo, era un nuevo código, un nuevo proyecto, de manera que esa conversación entre los diputados y senadores ojalá trasciendan sus contenidos, ojalá trasciendan las cosas prioritarias de ese entrecomillado nuevo proyecto. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Ángel Barrioso, un servidor, Manuel Jiménez, los esperamos mañana a las 6 de la tarde por Digital 15. Así es que muy buenas noches.